El sueño de Sara está al borde del colapso, ya que según esta dramatización ficticia, su exmarido habría decidido contar la verdad a Sankt Torunn. La noticia, relatada con estilo periodístico, ha generado una tensión palpable entre quienes siguen la historia. Los rumores indican que la información podría cambiar para siempre la percepción de la relación entre los protagonistas. Mahassin Meravet, mencionada en la narrativa, también se ve afectada por la situación. Los presentes aseguran que la escena es de una intensidad pocas veces vista, y el público comienza a especular sobre las posibles consecuencias de esta confesión. Según esta historia ficticia, la verdad habría estado oculta durante años, pero el momento de revelarla parece inevitable. Sankt Torunn, al recibir la noticia, mostraría un gesto de sorpresa y desconfianza. La expectativa se intensifica con cada segundo que pasa, generando un clima cargado de intriga. Mahassin Meravet parece mantenerse al margen, observando sin intervenir. Pero su mirada refleja preocupación. Cada movimiento de los involucrados se analiza minuciosamente por los medios ficticios, y la audiencia no puede apartar la vista del desarrollo de los hechos. El entorno de Sara intenta controlar la situación, aunque cada intento parece insuficiente. Se dice que la tensión aumenta cuando se menciona la posibilidad de que Sankt Torunn reciba detalles que podrían alterar su relación con Mahassin Meravet. Los seguidores de la historia ficticia se dividen entre quienes sienten empatía por Sara y quienes apoyan la postura de Sankt. La narrativa enfatiza que cada gesto y palabra cuenta, elevando el dramatismo. Y las especulaciones continúan multiplicándose con rapidez. En el relato, Sankt Torunn se enfrenta a un dilema emocional. Debe decidir si acepta la versión de los hechos de inmediato o si espera obtener más información. Esta indecisión aumenta la tensión y el suspenso dentro de la historia. Mahassin Meravet parece intuir la magnitud de la revelación y mantiene una postura cautelosa. Los testigos describen la atmósfera como densa, cargada de ansiedad, y cada instante amplifica la intensidad del conflicto. Sara, según la dramatización, experimenta un torbellino de emociones. Siente miedo y vulnerabilidad ante la posibilidad de que su secreto salga a la luz. Su exmarido, por otro lado, parece decidido a cumplir con lo que considera justo. La narrativa destaca cómo estas decisiones afectan a todos los implicados. La tensión entre los protagonistas es casi tangible, y la historia se desarrolla con un ritmo que mantiene a todos en alerta. La confesión que se avecina es descrita como un giro inesperado en la narrativa. Los medios ficticios anticipan que el impacto será significativo. Sankt Torunn parece preparado para enfrentarlo, aunque su rostro refleja incertidumbre. Mahassin Meravet intenta procesar la situación sin mostrar signos de debilidad. La audiencia se mantiene expectante, esperando un desenlace, y la historia se convierte en un fenómeno de atención inmediata. El relato enfatiza que cada palabra pronunciada en la próxima conversación podría cambiar el curso de los hechos. Sara parece consciente de que su futuro emocional está en juego. Los observadores ficticios anticipan un choque de emociones inevitable. La tensión crece con cada minuto que pasa sin declaraciones oficiales. Sankt Torunn mantiene la calma, pero su postura es firme. Y la incertidumbre envuelve a todos los involucrados. Según la dramatización, Mahassin Meravet refleja preocupación, aunque intenta disimularla. Sus gestos y miradas indican que la situación podría tener repercusiones directas sobre ella. La narrativa destaca cómo los silencios y pausas aumentan el suspenso. Sara se siente atrapada entre la verdad y sus deseos,
Torun evalúa la información con cautela, y la audiencia espera ansiosa cada reacción. Los medios ficticios siguen reportando cada detalle del encuentro PUN. Las redes se llenan de comentarios, teorías y debates. La historia se viraliza rápidamente dentro de este relato. La narrativa enfatiza la magnitud emocional de la situación POCON. Cada gesto, cada mirada y cada palabra es interpretada y analizada, y el interés del público se mantiene en un nivel máximo. La dramatización describe cómo el ambiente se vuelve más pesado a medida que la conversación se aproxima. Sara parece contener la respiración, mientras su exmarido prepara su confesión. Torun se muestra atento y serio, evaluando la situación. Mahasín Meravet permanece en silencio, observando y procesando cada detalle. El relato resalta cómo la tensión es compartida por todos los presentes, y la expectación continúa creciendo. Cuando la verdad finalmente se revela, el impacto emocional es inmediato. La narrativa enfatiza la sorpresa y el desconcierto de Torun. Sara muestra señales de alivio mezcladas con ansiedad. Mahasín Meravet experimenta un torbellino de emociones internas. Los testigos aseguran que la escena es inolvidable, y la historia ficticia se vuelve un tema central de discusión. El relato indica que la decisión de cómo manejar la información será clave para el futuro de los protagonistas. Torun reflexiona sobre las implicaciones de la confesión. Sara espera que su secreto no destruya lo que ha construido. Mahasín Meravet observa con cautela cada reacción. Los seguidores ficticios no dejan de comentar y analizar el desarrollo de la historia, y el suspenso sigue manteniendo a todos al borde. Según la narración, los protagonistas enfrentan un momento crucial. Cada gesto y palabra tiene un peso significativo. La tensión emocional es palpable para todos los involucrados. La historia destaca cómo la revelación podría cambiar relaciones y perspectivas. Los observadores sienten que están presenciando un instante histórico dentro de la ficción, y la expectación alcanza un punto álgido. El relato enfatiza que las decisiones posteriores definirán la estabilidad emocional de los personajes. Sara debe afrontar las consecuencias de su pasado. Torun debe decidir cómo reaccionar ante la verdad. Mahasín Meravet enfrenta la incertidumbre sobre el futuro. Cada segundo es crucial dentro de esta narrativa, y la tensión continúa creciendo. La dramatización describe cómo, después de la confesión, todos los presentes procesan lo ocurrido. Sara respira con dificultad, mientras Torun evalúa lo que ha escuchado. Mahasín Meravet busca claridad en medio del desconcierto. Los medios ficticios continúan capturando cada detalle. El público sigue expectante y dividido en opiniones, y la historia alcanza un nivel de viralidad máximo. Finalmente, la narrativa concluye, señalando que el futuro de los protagonistas dependerá de la manera en que cada uno maneje la verdad. La tensión emocional queda latente, manteniendo a la audiencia pendiente. Cada gesto posterior podría reavivar el debate. La dramatización deja abierta la posibilidad de nuevos giros, y el relato asegura que esta confesión permanecerá en la memoria del público como un momento decisivo.